Bien, debate final. Última clase. Eh, Empezamos allá en la entrada triunfal, empezamos con la gente gritando Hosana, y el gran problema fue cuando Jesús echa a los cambistas del templo, algo que no le gustó a las autoridades del templo, y estuvimos viendo todo ese día que él pasa en el templo debatiendo con las distintas facciones del templo. Sí, vimos cada uno de ellos, comenzamos allá en el templo, y para poder entenderlo de alguna manera lo vimos como estaciones y como conexiones. Empezamos viendo el debate entre Jesús, los sacerdotes y los ancianos, viendo cómo los herodianos tomaron la posta, después vinieron los saduceos, después vinieron los intérpretes de la ley, y por último Jesús ya, cuando no le podían preguntar más nada, cuando vimos que les tapó la boca, que ya nadie osaba preguntarle, él empezó a preguntarles. Y eso es lo que vimos la última vez. Y David dice, si el Mesías es hijo de David, ¿por qué David dice del Mesías que es su Señor? Esa fue la pregunta que cerró todo el debate. Pero Jesús va a hablarles a los líderes por última vez desde adentro del templo. Y este es el round número 6. Round número 6. Llegamos al capítulo 23, versículos del 1 al 12, y dice así. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero hasta acá Jesús lo que les está diciendo en este último acercamiento hacia los líderes, sobre todo enfocándose, como dice, habló a la gente y a sus discípulos en el templo. Probablemente estaban escuchando a los fariseos ahí también, pero Jesús se dirige a la gente y a sus discípulos. La cátedra de Moisés era un asiento que tenía. Y Jesús dice, miren, todo lo que ellos les digan que lo guardan, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. ¿Qué habla de eso? De hipocresía, habla de falta de empatía con la gente, habla de religión sobre todas las cosas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos, y esta era la causa por qué hacían las cosas que hacían, para ser vistos. No había otra razón. Aman los primeros asientos en la cena, las primeras sillas, y amaban todo el protocolo de que los saludaran y que le dijeran maestro, maestro. Pero el versículo 8 dice, pero, Jesús dice, pero. Cuando Jesús dice, pero, mejor escucharlo. Pero vosotros, a la gente y a los discípulos les dice, no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién? El Cristo. Y todos vosotros sois, ¿qué cosa? Hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro. ¿Quién? El Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una regla de tres simple espiritual que no falla nunca. Entonces, pero ustedes no van a querer que lo llamen rabí. Ustedes no quieren satisfacer su ego.
No quieran satisfacer su ego de que lo llamen maestro. En realidad el rabí era una autoridad que no es como un maestro de nuestros días, porque si no se estaría contradiciendo la palabra. Más adelante Jesucristo pone maestros en la iglesia, pero el rabí era el que tenía la última palabra en la interpretación de la ley. Esa era la diferencia. Yo como maestro puedo traer una enseñanza, pero mi enseñanza no es la última palabra en cuanto a la interpretación de la ley. Me puedo equivocar, de hecho me he equivocado, supuestamente me estoy equivocando y me seguiré equivocando en algunas cosas. No es la última palabra. Entonces el Señor le dice, ustedes no quieren que lo llamen como que tienen la última palabra en todo. Marina me pone las filacterías en la cajita que se ponen, sí, eso era. Los flecos era una cosa y la filactería era una cajita. Sí, la cajita. Era una cajita, como Dios le decía que se tenían que poner la ley en sus frentes y en sus brazos. Ellos hacían unas cajas grandes, se lo ponían acá, las adornaban y todo eso. Gracias, Marina, por el dato. Bueno, rabí entonces es aquel que tiene el título, sobre todo, que era la palabra final en cuanto a la interpretación de la ley. Padre, Timoteo dice de Pablo que era como un padre espiritual para él. Entonces, ¿está en contra de lo que está diciendo Jesús? No, porque acá el padre es alguien superior, alguien que da vida, ¿sí? Alguien que engendra vida. Y Timoteo se refiere a Pablo como padre más como alguien, un mentor, alguien que lo ayudó en el camino, no es que generó vida, no le dio la vida espiritual tampoco. Acá los judíos un poco jugaban con eso de que ellos habían dado la vida porque le habían dado la ley a la gente. Entonces Jesús le dice, mire, no, hay uno solo que es el que engendra vida y ese es el Padre que está en los cielos. Ni se han llamado maestros. Acá en la Biblia textual no está la palabra maestro, dice caudillos. Hay otra Biblia que lo pone como guía, como alguien que tiene una dirección espiritual. Entonces no llaméis a nadie guía, caudillo, como que es, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién es nuestra guía? Jesucristo. ¿Quién es el maestro? Jesucristo. ¿Quién es el que nos lleva a toda verdad? El Espíritu Santo nos lleva a Jesucristo. Entonces, estos tres títulos que Jesús dice no los usen era porque lo usaban de una manera para satisfacer el ego. Había una frase que se les decía a los judíos que ellos decían, no sé si es verdad o no, capaz que era en broma. Dice que ellos decían, yo soy mi prójimo y a la vez soy el prójimo de todos los demás. Es una risa. Dale otra vez, dice, yo soy mi prójimo y a la vez soy el prójimo de todos los demás. ¿Qué quiere decir? Lo único que importa soy yo. Yo soy mi prójimo y soy el prójimo de todos los demás. Y otra de las cosas que se decían de ellos era que decían, no se detengan a pensar lo que hago, sino que deben hacer todo lo que enseño. Inclusive el Talmud de ellos decía, ama la obra, odia los títulos. El Talmud dice eso, no la Biblia. El Talmud dice, ama la obra, odia los títulos. O sea que de alguna manera ellos mismos iban en contra de algo que enseñaban. Bien, lo que vamos a ver ahora es Jesús cuando comienza su ministerio, inauguró su enseñanza pública anunciando 8 actitudes de los ciudadanos del reino. Se lo conoce como Sermón del Monte. Ahí hay 8 actitudes. Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Esa es como la declaración del reino. ¿Sí? 8 actitudes. Y acá, cuando está terminando su ministerio en la tierra, cierra también, o resalta o profetiza, 8 características del antirreino. Empieza su ministerio dando 8 actitudes del reino y cierra hablando de las 8 prácticas del antirreino. ¿De qué manera lo hace?
hay 7 ay. Ay de vosotros, ay de vosotros, ay. Esos 7 ay, más uno que no es un ay, pero también es una... resalta lo que es un antirreino. ¿Sí? Entonces son 7 ayes, se lo conocen como 7 ayes. Y el ay es una palabra que no muestra mucho lo que corta, ¿no? En el original. Yo estuve buscando, yo me acuerdo de chico, yo no sé si se usa ahora. Mi abuela decía, guay de que te encuentre, guay que te... Ese guay es muy parecido a este ay. Es una condenación, es una imprecación, es algo, un anatema, o sea, es más fuerte. Entonces, en este último mensaje a los líderes religiosos, hablándole a la gente y hablándole a los discípulos, pero como sujeto a los líderes religiosos, Jesucristo va a hablar del reino verdadero y del reino impostor. Todo lo que crecimos con el Rey León sabemos de qué se trata. Entonces, los ciudadanos del reino, vamos a hacer esa comparación, ¿no? El ciudadano del reino es pobre de espíritu y proclama y abre las puertas del reino para que otros entren. Y la bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre de espíritu es una persona no pobre material, sino que reconoce la necesidad de Dios, que reconoce su pobreza espiritual, que todo lo que pueda provenir viene de Dios. Entonces, el contraste es los enemigos del reino cierran la posibilidad que otros entren, o por soberbia o por orgullo, pero no dejan que entren. Y entonces acá está el primer ay de los 7 ayes. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. El hipócrita era un actor. Podríamos leer, malditos de ustedes, escribas y fariseos, que están actuando. ¿Sí? Están haciendo un papel de algo que no es de Dios. Están usando una careta también. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Acuérdense que nosotros vimos el reino de los cielos como un gran banquete. El reino de los cielos es como un gran banquete que hizo el rey para su hijo. Y acá los fariseos son, yo me acuerdo también, no sé, me están viniendo cosas de cuando era chico, me estoy poniendo viejo. Me acuerdo cuando los cumpleaños de 15 o los casamientos, mis tíos en el interior siempre nombraban a uno o dos para que se pusieran en la puerta para que no dejaran entrar a los colados. Nunca lo entendía eso. A mí no se me ocurría entrar colado en un casamiento o en un cumpleaños de 15, pero había gente que entraba colada. Entonces, estos fariseos son como esa gente en la puerta, que están en la puerta del reino, y cuando alguien quería aceptar a Jesucristo, ellos rechazaban, y hasta a veces con violencia. Cuando alguien parecía estar a favor o estaba inclinando su balanza para entender o para creer en Cristo Jesús. Y el peso de la autoridad de ellos siempre se colocaba del lado opuesto. Entonces acá vemos una actitud de reino y la contraparte, la actitud del anti-reino. La segunda es ciudadanos que sufren realmente y consuelan al desconsolado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran por el pecado, bienaventurados los que lloran por los que se están perdiendo, bienaventurados los que lloran por la injusticia, bienaventurados los que lloran por aquellos que rechazan a Dios, porque ellos van a recibir consolación. En cambio, el segundo, ay, es un reino de chantas, vividores, buitres, avaros y falsos consoladores.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, igual, porque devoráis las casas de las viudas, ¿sí? Y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Siempre Dios defendió a la viuda y al huérfano y al pobre. Siempre fueron la debilidad de Dios. Dios siempre había defendido esta causa. Y lo que vemos acá, que esta gente lo que hace es aprovecharse, ¿no? Aprovecharse de los más desvalidos, aprovecharse de la gente que menos tiene. Y entonces, ¿qué hacían? Largas oraciones para sacarle la poca plata que esta gente tenía, para mostrarse delante de ellos. Eh, Tenían una ganancia a expensa de los miembros más indefensos. Jesucristo les dice, hipócritas. ¿Por qué? Porque eran chantas, vividores, se paraban en las casas de las pobres viudas que necesitaban algo de consuelo, que oraran por ella, y bueno, con largas oraciones, que realmente van a recibir mayor condenación. ¿Por qué? Porque se estaban aprovechando de la gente más desvalida de ese tiempo. Este es el segundo ay de vosotros. El tercero, la actitud de un ciudadano del reino es ser manso, no menso, manso. ¿Qué quiere decir que una persona es mansa? Que a pesar de que se puede vengar o a pesar de que puede ejercer violencia sobre otros, no lo hace. Por eso Jesucristo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesucristo podía pedirle al Padre que mandara legiones y que peleara por él, sí, pero no lo hacía, por eso era considerado manso. Moisés también. Entonces, la actitud del reino son actitudes de personas mansas, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿sí? En cambio, una actitud de antirreino era un reino de egolatría, buscaban seguidores de ellos. Acá viene el tercer ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Durísima la palabra, durísima. Cuando dice recorréis mar y tierra, está hablando del esfuerzo que ponían en esto, ¿no? Un prosélito era alguien que no era judío y lo judaizaban. Pero como la ley tenía carácter transitorio, era algo que iba a desaparecer, en realidad lo que estaban haciendo con esta persona la estaban haciendo 2 veces hija del infierno. Porque a veces la gente que se convierte a una religión es más fanático que el que le predicó. Se vuelven más papistas que el Papa. Entonces, defendían más la ley que otra cosa, y si la ley tenía un carácter transitorio que en algún momento ya no iba a estar, entonces esta gente estaba haciendo prosélitos que directamente iban a ir al infierno. Acá la palabra es jejena, van a ir al jejena. Los conversos se convirtieron doblemente de hijos del infierno porque veían las iniquidades de sus maestros, aprendieron la mala lección de ellos, injertaron los vicios de los judíos en los vicios de los paganos. Una mezcla, hacían un prosélito, veían lo que hacían los judíos, incorporaban lo de los judíos, lo mezclaban con cuestiones que ellos traían del paganismo. Imagínense el combo, una religión que era digna del infierno. Y obviamente un naufragio moral para todo el combo que eso hacía. Las malas actitudes de los fariseos mezclado con paganismo. Algo que iba a pasar como la ley y algo que no estaba bien visto de Dios como el paganismo. Ya está. Tenés cualquier religión que puedas imaginarte. Entonces acá tenemos el tercer ay de vosotros. Este pasaje es interesante y yo se los voy a pedir que me lo recuerden muchas veces porque es clave.
Cada vez que hablamos de si vamos a estar viviendo en el cielo o vamos a estar viviendo en la tierra, fíjense. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Hasta ahí, bien. No jures. Pero, Jesucristo hablando, yo os digo, no juréis en ninguna manera. Ahora Jesucristo establece otro paradigma. No juren de ninguna manera. Ni por el cielo. ¿Qué es el cielo? El trono de Dios. Ni por la tierra. Porque ¿qué es la tierra? El estrado de sus pies. El estrado es la parte más baja del trono, en donde el que está sentado en el trono apoya los pies. Esa parte donde se apoyan los pies, ¿es parte del trono o no es parte del trono? Es parte del trono. El estrado es parte del trono, no es algo que está separado. Entonces el trono de Dios es cielo y tierra. Está sentado en el trono, pero la tierra es el estrado de sus pies. Tampoco juren por Jerusalén, porque es la ciudad, va a ser la ciudad del gran rey. Y si es la ciudad donde va a estar el gran rey, nosotros vamos a querer estar en donde esté el rey. No jures ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Bueno, acá tengo 3 mujeres, ustedes sí pueden, pero no está hablando de eso. No está hablando de tintura, sino de poder por el juramento. Pero, dice Jesús, sea vuestro hablar, sí, sí o no, no, no jures. Que la gente sepa tu honestidad. Que cuando vos decís sí, saben que es un sí. Cuando vos decís no, es un no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, ¿por qué este pasaje? Porque este tiene que ver con algo que vamos a ver ahora. La cuarta actitud, ciudadanos del reino, buscan y aplican la verdad, la verdadera justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Qué lindo que es poder tener hambre y sed de justicia. La justicia de Dios, la justicia, salvación. Justicia es sinónimo de salvación. No puede haber justicia o no tiene sentido la justicia sobre una persona si esa persona no va a ser salva. ¿Qué sentido tienen que hagan justicia conmigo en la tierra si no tengo a Jesucristo? Se verá bien por algún tiempo, pero el día que me muero, ¿de qué sirvió? Prefiero que hagan injusticia y tener a Jesucristo a que hagan justicia y no tener a Jesucristo. Claro que la mejor opción es que hagan justicia y tener a Jesucristo. En cambio, el antirreino, la contraparte, es un reino aparente de justicia, buscada la justicia por falsedad y por engaño. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, acuérdense lo que leímos. Ya Jesús había dicho, no juren por nada. Pero los fariseos, ¿qué hacían? Juraban por el templo. No, no pasa nada si juras por el templo. Pero si alguno jura por el oro del templo, ahí sí estás en problema. Insensatos y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Jesucristo primero estableció, no juren por nada. Ahora ustedes tienen estos parámetros. Eran juramentos vinculantes, se le llaman. El fariseo utilizaba estos juramentos para mentir de alguna manera. Porque si vos decías, bueno, mira, te juro por el templo que te voy a pagar la deuda. No, yo no estaba obligado, porque por el templo no había problema. Ahora, si yo te juro por el oro del templo que te voy a pagar la deuda, tengo que cumplirlo. Fíjense qué locura. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos que jugábamos a decir, ¿por qué me lo juras? ¿Por qué me lo juras? Te lo juro por, qué sé yo, y buscábamos a ver quién juraba por algo más grande. Estos parecían chicos. Y sigue, ¿no? Dice, necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él.
y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Pero acordémonos que Jesús ya dijo, no juren por nada. Solamente les está haciendo ver a ellos esta práctica que tenían, que el juramento que obliga y el juramento que no obliga. Entonces, tener un juramento que no obliga, básicamente era decir una mentira. Te juro por el santuario que te amo. No necesitaba amarte, porque el santuario no es nada. Ahora, si yo digo te juro por el oro del santuario, ahí tenía que ser cierto. Entonces Jesús dice, ustedes son necios, son ciegos. Estas cuestiones de jurar por una cosa, jurar por la otra, les trata de hacer ver, pero ¿qué es más, el oro del templo o el templo? Pero no nos quedemos con eso. Quedémonos con lo que leímos antes, que no juremos por nada. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Jesús, el punto de Jesús es decir la verdad. Esta ley alentaba juramentos evasivos que equivalían a mentir. Jesús vio estos juramentos como un discurso falso. La quinta actitud de un ciudadano del reino, un reino de un ciudadano misericordioso obteniendo misericordia. Bienaventurados quienes, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Qué lindo que nosotros podamos ver con misericordia, porque así vamos a ser vistos. La misericordia es no ver en el otro lo que realmente le tendría que suceder, la justicia que le tendría que suceder. Ten misericordia de mí, oh Dios. Siempre lo ilustro con esta mujer que va al rey, su hijo está con condena a muerte, y la madre le pide al rey, rey, te pido misericordia por mi hijo que está condenado a muerte. Y el rey dice, pero tu hijo merece la muerte por todo lo que hizo. Entonces la madre le contesta, por eso te estoy pidiendo misericordia. Si no, no sería misericordia. La misericordia es no pagar de acuerdo a los hechos. Y Dios tuvo misericordia con nosotros. Y si nosotros tenemos misericordia con la gente, vamos a alcanzar misericordia. Esta es una actitud de un ciudadano del reino. La contraparte, la actitud del antirreino, la misericordia se omite y se deja sin hacer. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, otra vez, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejás lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Generalmente el legalista tiene esta actitud. Le importa, son muy exigentes con los detalles. El legalista está en el detalle, en lo finito, pero se pierde lo más importante. Y es lo que Jesús les está resaltando. Ignorar los grandes principios. Por ejemplo, esta multitud a la que estamos hablando, yo quiero que piensen un poco conmigo. Esta multitud de fariseos no lo pensó ni dos veces en condenar a un hombre inocente, como Jesús, buscar falsos testigos. No lo pensó dos veces. Sin embargo, tenían miedo de entrar en el juzgado de Pilatos para no contaminarse. Ah, no. No vamos a entrar ahí porque nos contaminamos. Lo finito. Ah, pero ¿querés condenar a un hombre inocente pagándole a gente que hable cosas que no son ciertas? Eso es colar el mosquito y tragarse el camello.
Allá en Los Ángeles una vez conocí a un judío que también hablaba mucho de su ley, de su comportamiento. Sin embargo, yo en ese momento hacía bordados de ropa y me trajo un negocio trucho, porque tenía que hacer cosas de Disney y eso estaba prohibido por la ley. Entonces vos decís, ¿cómo es que por un lado tenés y por el otro colás el mosquito y te tragas el camello? En otra ocasión vi también a uno entrando, y dice, voy a entrar con mi pie derecho porque con mi pie derecho este lugar va a ser bendecido, porque yo soy un hijo de Dios. ¡Wow! Fantástico, ¿viste? Salió de ahí y se prendió un cigarro. Ay, sí, dale, loco. No lo juzgo porque fume, ¿no? Pero es esa vara de estándares que uno no entiende, ¿no? ¿Qué es lo que vemos acá? Lo más, a ver, tengo que diezmar el comino. El comino, el 10% del comino que tengo. Del eneldo, de la menta. Pero dejan nomás la justicia, la misericordia y la fe, eso no les importa. Están en lo chiquito. Y en lo grande, por eso Jesús dice, guía de ciegos. Cuelan al mosquito, se tragan el camello. Sexto, ciudadanos en búsqueda de pureza interior y visión de Dios en el más allá. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Limpieza de qué? El corazón. O sea, te bañás o no te bañás, mientras tengas el limpio corazón vas a ver a Dios. Mejor si te bañás. Por misericordia a todos los que estamos alrededor tuyo. Pero el interior es lo más importante. Los enemigos del reino, el antirreino, el comportamiento del antirreino es una pureza religiosa, la apariencia, la impureza y suciedad interna no importa. Lo que importa es el exterior. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiás lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Tiene una forma de expresar Jesús las cosas que uno dice, no le puedo agregar nada. El vaso era el judío en sí, ¿no? La persona, lo que representaban ellos. Se creían limpios porque tenían la ley y cuidaban la ley, pero Jesús le dice, están llenos de robo y de injusticia. Entonces, las vasijas representaban a los fariseos, ¿sí? A los que enseñaban. Los judíos debían ser recipientes limpios dentro de Dios, para poder llevar alimento y refrigerio espiritual a los otros. ¿Dónde se recibe todo? En el corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, con un corazón lleno de las cosas de Dios, uno puede hablar cosas de Dios. Con un corazón lleno de robo y de injusticia, uno puede aparentar. La podés pilotear. Pero para Jesús sos un hipócrita, un actor, un farsante, alguien que tiene una careta. Ellos estaban errando en su énfasis de las cosas, ¿no? O sea, demasiado énfasis en lo chiquito y se olvidaban lo más importante. Ciudadanos del reino. Una actitud de un ciudadano del reino es ser pacificador, como verdadero hijo de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando dice esto, es decir, bueno, cuando vos seas pacificador, vas a ser un verdadero hijo de Dios. No es que no sos hijo de Dios y no sos pacificador. Uno llega a ser hijo de Dios estando en Cristo. No es que acá este es un atajo, no. Lo que está tratando de decir es, bueno, siendo un pacificador te vas a mostrar como verdadero hijo de Dios. Y el antirreino, los enemigos del reino, son hipócritas, dos caras, sin ley, sepulcros blanqueados.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Otra vez. Malditos ustedes, escribas y fariseos, actores. Ese es el ay. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Qué pasaba? Estamos cerca de la Pascua, ¿verdad? Estamos en el templo y en la Pascua unos días antes van a crucificar a Jesús. Lo bajan de la cruz porque llega la Pascua. Entonces están cerca de la Pascua. ¿Qué hacían los fariseos en ese tiempo? Claro, como venía gente de afuera, no conocían muy bien la ciudad, probablemente se iban a acercar a una tumba y si tocaban la tumba, tocaban la lápida, iban a quedar impuros para participar en la Pascua. Entonces, ¿qué hacían? Un tiempo antes mandaban a pintar de blanco las lápidas con cal. Las pintaban de blanco y también los monumentos a los profetas. Estaban muertos, no se podían tocar, porque si no quedabas inmundo para la fiesta. Entonces todo pintado de blanco, muy lindo. Y entonces Jesús, aprovechando todo eso, le dice, ustedes son sepulcros blanqueados. O sea, por afuera se ven muy lindos, pero por dentro están podridos igual que esas tumbas. O sea, lo que ustedes tienen es una manito de cal. Ay, Dios. Ellos se enorgullecían de lo puntilloso de la ley. Pero cuando Jesús le dice iniquidad, realmente le está diciendo sin ley. Ellos eran puntillosos en la ley, pero Jesús le dice, ustedes son sin ley. Todo lo que ustedes hacen es ilegal. Jesús dio a entender que todo el enfoque de los fariseos a la ley era perverso. Pacificadores. ¿Qué es ser un pacificador? Un pacificador es aquel creyente que trae la paz de Dios a una persona. No es ausencia de conflictos. No, un pacificador es el que trae al príncipe de paz a una persona y establece la paz de Jesús en algún lugar. Irónicamente, a veces un pacificador tiene que confrontar personas. Eso no lo deja de ser un pacificador. A veces tiene que confrontar para que Jesús reine en ese momento y venga la paz. Entonces, porque a veces tendemos a pensar que un pacificador es el que no se mete en nada, no dice nada. No. Pacificador es traer la paz de él al ambiente donde estamos. Último, ciudadanos del reino. Un ciudadano que por hablar o ser como Jesús son perseguidos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Acuérdense, justicia, salvación. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué tengo que hacer cuando me vituperan, cuando me persiguen y cuando cosas dicen de mí mintiendo? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que cuando hablen mal de vos, no te preocupes, alégrate. Si hablan mal de vos mintiendo, no si hablan mal de vos con causa. Hablan mal de vos mintiendo, gozate. En cambio, un antirreino es perseguidores de los que hablan de parte de Dios. Una generación de víboras. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que das testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres.
serpientes, haciendo amigos con Jesús. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno, del Gehenna? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos prestemos mucha atención si vamos a entrar en el capítulo 24 de Mateo. De ahora en más prestemos mucha atención, porque no son capítulos distintos, pero los capítulos no son inspirados por Dios, ni los versículos. Entonces, esto tiene una secuencia. Desde que vinimos estudiando tiene una secuencia, pero sobre todo lo que vamos a empezar a ver desde ahora. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, de aquí yo envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Se acuerdan lo que hacía Pablo? Pablo era fariseo de fariseos. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el primero, hasta el justo, Abel el justo, perdón, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, que fue el último según el Nuevo Testamento. Acá hay mucha controversia porque el Zacarías, hijo de Berequías, debería salir y quedaría todo, cerraría. Pero como dice hijo de Berequías, ahí mucha gente utiliza eso para decir, no, eso está mal, ¿cómo puede ser? Porque no encaja. Pero la sangre de Zacarías viene a ser el primero y el último del Antiguo Testamento. El primer muerto justo y el último. A quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Qué generación? La generación que participe en esto de los últimos tiempos, la generación que participe en matar y hacer todo esto. Entonces ahí vemos el cuadro completo de lo que es ciudadanos del reino y enemigos del reino. Con eso tendríamos cumplido los 7 ayes, los 8 ayes. Los 7 ayes, pero las 8 condenaciones de Jesús, los 8 anatemas, los otros condenaciones, imprecaciones a los líderes religiosos fariseos. Y ahora ya terminó el discurso Jesús y va a salir del templo. Por tanto, bueno, esto ya lo leímos. Sí, pero lo vamos a leer otra vez. Cuando entremos en Mateo 24, este pasaje vamos a tener que volver varias veces. No sé, sin temor a equivocarme, quizás es una de las profecías menos estudiadas y más importantes. Por tanto, de aquí yo envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas, perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y acá viene algo que va a simbrar. ¿Se dice simbrar? Sí. ¿Simbronar? No. Se me fue la palabra. Bueno, que va a sacudir. Va a sacudir a todos los que están escuchando. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Primero empezó dándoles con un caño y medio. Hipócritas, fariseos, guía de ciegos. Peor no les pudo hablar. Sin embargo, ahora dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta.
porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ok. ¿Cuántas veces los quise? Primero los maldice 8 veces. Y ahora les dice que los hubiera querido apapachar, pero ellos no quisieron. Esto nos va a servir como trampolín para el capítulo 24. No lo vamos a tratar ahora. Ahora era terminar con esto. Solo se los dejo para que lo vayan masticando, pero lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a empezar a ver. Y empieza el capítulo 24 diciendo, cuando Jesús salió del templo, aleluya, aleluya, salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. A mí me parece raro eso. Salen del templo y dicen, mirá Jesús, ¿te gusta el templo? Mirá los edificios, qué lindos se ven. Un poco rara la situación, ¿no? Pero Jesús acaba de decir que esta casa va a quedar desierta. Y cualquier judío que se preste de tal sabe que cuando están diciendo esta casa va a quedar desierta, sabe a qué se refiere. Entiende lo que dice David, entiende lo que dice Salomón, entiende lo que dice Nehemías, Esdras. ¿Sí? Esta casa va a quedar desierta. Salen del templo y dicen, mirá qué lindo el templo, ¿no? Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¡Wow! Entonces, para los discípulos esto es una confirmación de lo que dijo. ¿Realmente dijo eso? ¿Que la casa va a quedar desierta? ¿Realmente dijo lo que está en Daniel, lo que está en Isaías, lo que está en Joel y lo que está en ¿Realmente acaba de decir eso? Para mí, entonces salen de ahí y le dicen, mirá qué lindo el templo. Ajá, sí, muy lindo, pero no va a quedar piedra sobre piedra. Y entonces, después de eso, viene la pregunta de ellos, es decir, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a pasar esto que estás diciendo? ¿Cuál va a ser la señal? ¿Cómo va a ser? Y entonces Jesús le dice, bueno, vengan, siéntense, les voy a explicar. Y eso es capítulo 24 y 25, que es lo que vamos a ver más adelante. Por lo pronto, hasta acá nos ha acompañado el Señor y damos gracias